Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia, de nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy, julio 13 del año 2023. Hoy tenemos noticias desde Colombia y algo más allá del charco, como decía mi abuela. Ya están listos todos nuestros corresponsales para así poder llevar un noticiero más objetivo y analítico ante usted. Estos son nuestros titulares. Triunfo de Colombia en la Corte Internacional de La Haya respecto al conflicto marítimo con Nicaragua. Peso colombiano en moneda emergente es el más revaluado frente al dólar. Sigue cayendo precio promedio de los alimentos. Se congelará precios del diésel. Petro ha comprado más tierras que sumado Duque y Santos. Detalla reforma educación. Salarios permanecerán con la reducción de jornada laboral. Camilo González sería negociador con disidencias FARC y diálogos con ELN demuestran avances de la paz total. Palabras del presidente Gustavo Petro en la inauguración de la 11ª Feria Internacional Aeronáutica y Espacial Air. Colombia 2023. Desde Suacha para el mundo, Grupo Artístico Amanecer Colombiano vuelve a Europa. Abierta convocatoria Cundilag 4.0. Solidaridad con Cuba ya no es un simple acto simbólico. Capriles sigue conspirando contra Venezuela. Arce asegura que en el 2025 terminará saneamiento de tierras en Bolivia. Nicaragua destaca acuerdos con China. Presidente Lula entrega mérito de ciencia y tecnología. Y Chile, aniversario nacionalización del cobre. Mejor dicho, hoy, querida audiencia, les tenemos noticias de un lado y del otro, así que no se corran, escúchenos. Pero la noticia del día de hoy es, lógicamente, que el triunfo de Colombia ante el Tribunal o Corte Internacional de La Haya respecto al conflicto marítimo con Nicaragua. Conflicto que los gobiernos anteriores, como decía también mi abuela, no cogían ni el mundo estando hinchado, oiga, pero es que qué cosa, ¿recuerdan quién estaba de presidente en el 2012? Bueno, se los dejo de tareita. Cerrado el capítulo controversias de Colombia con Nicaragua, continuarán de manera diplomática como países hermanos. Esto se ha demostrado desde antes de la posición del presidente de los colombianos, Gustavo Francisco Petro Urrego, que viajará a Nicaragua una o dos veces, creo, y también sus comisionados que enviaron allá para hablar de muchas cosas, lógicamente, y entre esas muchas cosas estaba también lo del conflicto marítimo, porque es que así se habla entre personas civilizadas y sobre todo con gobernantes con esa capacidad de verdaderos estadistas y no personas figurillas haciendo en cuerpo ajeno presidencias cuando la están ejerciendo otros. Saben a quiénes me refiero, gobiernos anteriores al 7 de agosto del año 2022 anteriores. Por eso es que se ha dado este triunfo el día de hoy, distinto a lo que se dio en el año 2012. Y es que el día de hoy, lo que algunos suspicaces estaban esperando un fallo en contra para poder, como decía también mi vecino, mandárselo hasta la yugular al presidente Gustavo Francisco Petro Urrego diciendo, vea un presidente que no sabe, que no negocia, que no se gana una. Hoy salieron a llorar y a decir que el entrevistado, que los personajes son los gobiernos anteriores. Cuando oigan pues precisamente lo que se votó ahora en este fallo de la Corte Internacional de La Haya. Mire, el primero que ya estaba perdido, delimitar el límite marítimo en la plataforma continental extendida, oigan pues, porque hoy se votaban, en este fallo se votaron tres propuestas, habían tres pretensiones, las de Colombia y las de Nicaragua. Y oiga pues, a favor de Colombia, limitar el límite marítimo de la plataforma continental extendida, obtuvo, oiga, 13 votos a favor de Colombia contra 4, que hubiera sido los gobiernos anteriores, pailímbiris, papá, a coger café con linterna. La segunda propuesta, la segunda pretensión de lo que se falló, declarar que las islas de San Andrés, oiga pues, y Providencia tienen una plataforma limitada, esta también otra cachetada, 13 votos a favor de Colombia contra 4, y la tercera, óiganle que por eso lo vamos a decir más adelante lo que pasaba. Limitar los espacios marítimos de Serrana, Serranilla y Bajo Nuevo, donde Nicaragua afirmaba que Serranía, Bajo Nuevo y Serrana no generan derechos territoriales. Sin embargo, aquí la Corte Internacional de La Haya ha dicho que Colombia sí tiene soberanía sobre estas. Y al someter a votación, oído a la caja, aquí se subieron más.
Mire, 12 votos a favor de Colombia contra 5. Parece que uno se fue a favor de los que no ganan ni una. Bueno, sin embargo, fueron 12. 12 contra 5, total que Pailimbri, los que pretendían hoy darle un golpe de opinión a Gustavo Francisco Petro Urrego diciendo que perdía todas. Mentira, antes fue Gustavo Francisco Petro Urrego con su sabio gabinete o grupo de juristas que colocó bien orientados y juristas bien instruidos, bien letrados, con todo el acervo probatorio, pudieron interponer sus alegatos ante la corte, porque esto fue allá yendo en presencial, no virtual, fue yendo allá presencial a discutir, a debatir en defensa de mi querida Colombia. Eso fue así. Eso no fue paisanitos de que fue que según que por pandemia tocó a virtualidad, no señores. Y aquí vienen el fallo de la Corte de la Haya y se los voy a leer. En el 2012, sobre el litigio entre Colombia y Nicaragua fue una sentencia emitida por la Corte Internacional de Justicia el día 19 de noviembre, porque aquí en Radio Clarice lo tenemos todo dateadito, mediante la cual se procedió a resolver la cuestión de fondo del caso sobre la disputa territorial y delimitación marítima entre la República de Nicaragua y la República de Colombia en el Mar Caribe suroccidental, iniciado por la primera en el año 2001, vea, 2001 a 2023, 22 años, papá. Fuera pues sin contarlo del 2012 cuando vea Tuki Tuki Nayugular a Santos. Santos era el presidente de Colombia y ahorita lo están posando por ahí como el héroe. La sentencia confirmó la soberanía de Colombia sobre las islas de Alburquerque, Bajo Nuevo, Sureste, Quitasueño, Roncador, Serrana y Serranilla. Y asimismo se declaró admisible la petición de Nicaragua. Así oyen, se declaró, la Corte falló a favor de Nicaragua en orden a que la Corte decidiera la forma apropiada de delimitación marítima en el marco geográfico y jurídico constituido por las costas continentales de Nicaragua y Colombia, dividiendo por partes iguales los derechos superpuestos a la plataforma continental de ambas partes. ¿Y cómo iba esto? Querida audiencia? En esta tercera, Nicaragua le ganaba a Colombia, y es más, según comentarios por ahí, si ganaba esta, después pedía de que el lindero terminaba en la Plaza de Bolívar de Bogotá, ¿cómo le hubiera quedado el ojo? Con esos estadistas anteriores. Y mire lo que ha salvado el gobierno de Colombia, potencia mundial de la vida, del pacto histórico. En consecuencia, la sentencia determinó para ese entonces, oiga pues, oído a la caja, que el mapa de los territorios que Colombia alegaba como propios cambiara radicalmente su colindancia, los mojones, papá. Pues al interior del linde que este país, basándose en su interpretación del Tratado de 1928, había determinado como ubicado sobre el meridiano 82. Yo no sé nada de eso, qué quiere decir meridiano, no sé siquiera qué quiere decir la sopita o la bandeja, pero ahí les hablo, porque para eso ahí están las memorias y no podemos olvidar la memoria. Un tratado, Colombia, Nicaragua, en el año 1928, había determinado como ubicado sobre el meridiano 82, fue fijado en algunos sectores 531 kilómetros hacia el este, cerca del meridiano 79, reconociéndole a Nicaragua soberanía y derechos marítimos en dicha agua hasta las 200 millas náuticas contadas desde sus costas. Entonces, papá, mis padres, la sola palabra era una escritura, no se necesitaban de tratados, y si Colombia le dijo eso en 1928 a Nicaragua, pues tenía que cumplirlo. Sin embargo, Gustavo Francisco Petro Urrego, con su grupo de abogados, su grupo jurídico, ha desvirtuado aquella partecita, porque esa parte la hicieron unos gobiernos entreguistas en el año 1928, esos no fueron gobiernos que representaran a nuestro pueblo. Y vayamos a la historia. Palacio de la Paz, sede de la Corte Internacional de Justicia. El contencioso en La Haya se inició con la demanda interpuesta por el gobierno nicaragüense en diciembre del año 2001. Por la misma, Nicaragua reclamaba un área marítima superior a los 50 kilómetros, dentro de la cual se encontraban el archipiélago de San Andrés y varios atolones y cayos. Vaya a saber qué quiere decir atolones para este montañero que les habla, pero usted, querida audiencia, que es mucho más inteligente, comprenderá la palabra atolones y los cayos, Roncador, Quitasueño y entre otros.
6 años después, oiga pues, en diciembre del 2007 se produjo un antecedente fundamental de este fallo. Se dio a conocer la sentencia que concluyó el proceso incidental iniciado por Colombia al presentar excepciones preliminares a la demanda de Nicaragua. O sea, ay, ahora sí es que a reclamar lo que ya había cedido en 1928, mediante la cual se reconoció la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Al mismo tiempo, estableció que poseía competencia para resolver las disputas sobre la frontera marítima entre ambos países, adelantando que la tesis Colombia, la cual establecía que sobre el meridiano 82 corría el límite internacional Colombia-Nicaragua, era incorrecta. Oiga pues, papá y mamá, ya que me escuchan. Por lo que dispuso que analizará la soberanía tanto de las demás islas y cayos como la de sus aguas adyacentes, y fue lo que se dio en el fallo que hemos escuchado el día de hoy, que es primicia en su noticiero Radio Clarín de Colombia, 12-5 ganando Colombia. Ese es el marcador hoy. Así, querida audiencia, nos adentramos nuevamente, ahora sí, en el noticiero, porque esta era como la extra. Colombia, peso colombiano en monedas emergentes, el más revaluado frente al dólar. Sigue cayendo precio promedio de los alimentos. Se congelará precio del diésel. Petro ha comprado más tierras que sumados los gobiernos anteriores Santos y Duque. Detalla la reforma de educación. Salarios permanecerán con la reducción jornada laboral. Camilo González sería negociador con disidencias de la FARC y diálogos con LL. Demuestran avances de la paz total. Así, querida audiencia, su noticiero Radio Clarín de Colombia. Pero antes nos vamos, mandemos este segmento noticioso de Colombia. Vamos muy a su estilo de su noticiero Radio Clarín de Colombia. Ahí les va. Buenos días. El peso colombiano se ha posicionado como la moneda de mercados emergentes más revaluada frente al dólar, liderando el ranking según el prestigioso diario británico The Financial Times. Durante 2023, la moneda ha experimentado una revaluación del 14,3%, mostrando un crecimiento del 13,3% desde junio de 2022. La caída del precio del dólar y diversos factores han impulsado la revaluación del peso colombiano. Seguimos desacelerando la inflación y sigue cayendo el precio promedio de los alimentos. Presidente Gustavo Petro. El presidente Petro destacó la desaceleración del índice de precios al consumidor, que para junio de este año se ubicó en 12,13% y registró una variación mensual de 0,30%, frente a mayo de 2023, de acuerdo con lo informado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Y así lo demuestran las cifras, pues según el DANE, la división, alimentos y bebidas no alcohólicas, fue la única división que registró una variación mensual negativa de menos 0,53%. Ministro de Hacienda confirma que el precio del diésel se va a congelar durante los próximos meses. El ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, anunció en los micrófonos de Colombia Hoy Radio que el precio del diésel no se va a tocar en los próximos meses y hasta que se cierre la brecha de la gasolina corriente. Vamos a cerrar primero la brecha de gasolina, nos faltan 4 meses e inmediatamente después comenzamos a mirar qué hacemos con el diésel, pero tenemos que tener con más calma, porque ahí está el transporte masivo y está el transporte de carga, explicó el ministro de Hacienda. Retuitó Gerardo Vega. Hoy, el gobierno de Petro ha comprado más tierra que lo que compró, sumados Duque y Santos. Juan Manuel Santos, 3.543 hectáreas. Iván Duque, 13.706 hectáreas. Gustavo Petro, 25.802 hectáreas. Los detalles que reveló el gobierno sobre la reforma que quiere hacer a la educación. Luego de una reunión con los 34 rectores y rectoras de las universidades públicas, la ministra de Educación, Aurora Vergara, aseguró que la próxima semana será presentado el borrador de la reforma a la Ley 30, la cual entró en vigencia en 1992, con el propósito de organizar el servicio público de la educación superior. Además, ratificó que será presentada formalmente el próximo 20 de julio. Los salarios de las y los trabajadores se deberán mantener con la reducción de la jornada laboral. La reducción de la jornada máxima de trabajo no implica disminuir la remuneración salarial ni prestacional, ni el valor de la hora ordinaria de trabajo. El próximo 16 de julio, empieza la aplicación de la Ley 2101 de 2021, por medio de la cual se reduce la jornada máxima laboral semanal de manera gradual, sin disminuir el salario, ni afectar los derechos adquiridos y garantías de los trabajadores. Es decir, se podrá laborar hasta 47 horas semanales.
Director de Indepaz, Camilo González, sería negociador con disidencias de las FARC. Aún está pendiente la firma del presidente Gustavo Petro en el decreto que le daría esa función en las negociaciones que se adelantan con el Estado Mayor Central, comandada por Iván Mordisco. En 1980, González Pozo acompañó las negociaciones de paz para la desmovilización del M-19. Senador, Twitter, el comienzo de la segunda mesa de diálogos de paz en este gobierno, muestra los avances que, en poco tiempo, ha logrado la política de paz total. Los diálogos de paz sumados a la búsqueda de un acuerdo nacional, son el camino hacia los cambios que requiere la sociedad colombiana. Noticia 10. Fuente, El Espectador. Zuluaga le pasó a su esposa sus bienes el mismo día que se anunció su imputación. Los inmuebles en cuestión son una casa en Caldas, una bodega en la zona franca y un apartamento en el norte de Bogotá. El excandidato presidencial acaba de no aceptar cargos en el caso Odebrecht. La Fiscalía dice que su campaña presidencial de 2014 fue financiada ilegalmente por la constructora brasileña. Fin de la noticia. Gracias. Ahí tienen las jugaditas del Centro Democrático, ¿no? Esa de que Zuluaga y esa fingir esa renuncia del Centro Democrático. Colombia y el mundo saben que esos son simplemente sofismas, unas distracciones ahí, porque siguen siendo lo mismo. Es simplemente para evadir la responsabilidad del Centro Democrático como partido político que le metió al pueblo, inclusive hasta con miedo, que había que votar por Zuluaga porque por otro presidente sería la causa para Colombia. Ahí tienen las consecuencias. Mire lo que acaba de hacer según su noticiero. Como que transfirió los bienes a la esposa, ¿y esto qué quiere decir? Ay, querida audiencia, y así continuamos. ¿Qué hubo, compadre? ¿De dónde sacó para soquear el café? Compadrito, imagínese que la agencia de comercialización de Cundinamarca me dio una tarjeta Red de Progreso Agropecuario Cafetera para fertilizantes por $1.000.000. Uy, ¿qué hay que hacer? Fácil, fui al comité de cafeteros, me inscribí y ellos realizaron todo el trámite y junto con la agencia y Foldecund me asignaron la tarjeta. En la Agencia de Comercialización de Cundinamarca nos tomamos el café en serio y apoyamos a 7,000 caficultores con estímulos por 5,000 millones de pesos para aumentar la productividad de sus cafetales. Y ahora seguimos en Presidencia de la República de Colombia. Vamos a escuchar al presidente Gustavo Francisco Petro Urrego durante la inauguración de la 11ª Feria Internacional Aeronáutica y Espacial Colombia 2023. Oído a la caja. Con una idea central, y es articular todos los países que tienen responsabilidad territorial en la selva amazónica para asociarlos en la defensa de algo que se ha convertido en las últimas décadas en uno de los pilares fundamentales de la existencia humana. Como las columnas de Hércules famosas que sostienen la existencia, en este caso la vida, la selva amazónica es quizás el tercer pilar climático del mundo. Si se derrumba, si se acaba la existencia. Ese día, si llega, estará asignado ya el destino del ser humano, sin posibilidad de retorno. Por tanto, se ha convertido en una prioridad, no solamente nacional, no solamente colombiana, no solamente suramericana, sino humana, la restauración, la revitalización, la recuperación de la selva amazónica. ¿Qué la agrede? Además del clima, que cada vez, en la medida en que se calienta en promedio la superficie terrestre, paraliza las corrientes marinas que se desatan por los hielos congelados en la Antártida, que dejan de estar, que dejan de llegar entonces a mares más cálidos en América del Sur, deja de convertirse en vapor, deja de pasar a través de la selva fertilizándola, logrando esa inmensa biomasa planetaria, y termina dejándonos a nosotros sin agua, porque el agua de Colombia depende de los ríos voladores que surcan por encima de las copas de los árboles, de millones de árboles, la selva amazónica. Es una interrelación entre lo blanco,
lo azul y lo verde, que finalmente da como resultado la vida en Colombia, en Bolivia, en Perú, en Venezuela, en las Guyanas y en la mismísima Brasil. ¿Cómo cuidarla? Pues tenemos que defenderla, porque no solamente hay una transformación del clima producida por las formas de producir y de consumir de la parte más rica del mundo, sino que adicionalmente hay una codicia desatada sobre la selva que artificialmente la quema. Poderes mafiosos ligados a la minería ilegal, al narcotráfico, al tráfico de seres humanos, de animales, al tráfico ilegal en general, que han hecho de la selva amazónica un lugar para la quema, pensando que ese es el desarrollo, cuando es la involución de la vida. Defender la selva amazónica se volvió una prioridad. Y en eso estamos juntos Brasil y Colombia. Y seguramente lo estaremos más países suramericanos y seguramente el mundo. ¿Cómo defenderla desde el aire? Dada su complejidad vital, ¿cuáles son las capacidades, los conocimientos, la coordinación entre fuerzas aéreas, que sin perder soberanías permitan desatar una maquinaria y una humanidad en defensa de la selva amazónica? ¿Cuáles son los artefactos, las máquinas, que serían las más propicias para acabar incendios casi de manera inmediata, para detectarlos, para encontrar los puntos de calor casi en tiempo real, para defender el verde del fuego, para destruir los poderes ilegales que se vienen apropiando de la selva? Ahí tenían la palabra del presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Rego, y de presidencia nos vamos ahora para la gobernación de Cundinamarca. Y esta es una buena noticia para mi querido Soacha, próximamente Soacha, Distrito Especial de Paz. Oiga, desde Soacha para el mundo, el grupo artístico Amanecer Colombiano vuelve a Europa y también informa la gobernación abierta a la convocatoria Cundilab 4.0. Así nos lo hace saber nuestra corresponsal desde la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación, Aiza Trujillo Laguna. La escuchamos, Aiza. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca para informarles todo lo que acontece en el momento. De Soacha para el mundo, el grupo artístico Amanecer Colombiano vuelve a Europa. La Corporación Folclórica Amanecer Colombiano prepara maletas para una gira artística con el objetivo de dejar en alto el nombre de su territorio. Amanecer Colombiano es una de las agrupaciones más representativas de Cundinamarca, son del municipio de Soacha. Y hoy nos sentimos felices y orgullosos con nuestro gobernador Nicolás García, el Instituto Departamental de Cultura y Turismo, de apoyar su próxima gira internacional. Viajan el próximo jueves 13 de julio a Serbia a representar a Soacha, a Cundinamarca y a Colombia en 4 festivales maravillosos, mostrando lo mejor de Cundinamarca al mundo. Esta agrupación durante más de 30 años ha formado bailarines que hoy nos representan en muchos lugares del mundo. Queremos decirles a todos ustedes que tengan un gran viaje, una gran experiencia y que muestren lo mejor de este departamento maravilloso. Escuchábamos a la gerente del Instituto Departamental de Cultura y Turismo IDECUT, Luisa Fernanda Aguirre. Estos eventos son organizados por el Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales Folclóricos y Artes Populares, una organización asociada con la UNESCO. Esta agrupación tiene 36 años de experiencia y 2 giras por Europa, en los años 2016 y 2018. Por otra parte, abierta convocatoria del proyecto Cundilab 4.0. La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cundinamarca invita a las asociaciones productivas del territorio cundinamarqués a participar en la convocatoria del proyecto Cundilab 4.0. Así lo dio a conocer la líder de esta cartera, Nelly Yolanda Rusi Quiroga, quien explicó que a través de esta convocatoria se seleccionarán 7 asociaciones que podrán fortalecer sus capacidades científicas, tecnológicas e innovadoras. Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 31 de julio de 2023. Para consultar la información pueden ingresar a www.cundinamarca.gov.co. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca,
les informó Aiza Trujillo Laguna. Gracias, colega Aiza Trujillo Laguna, ya desde la Gobernación de Cundinamarca, oficina de prensa, gracias. Y continuamos con la noticia ya en este bloque, nos vamos a lo internacional. Solidaridad con Cuba ya no es un simple acto simbólico. Capriles sigue conspirando contra Venezuela. Arce asegura que en el año 2025 terminará saneamiento de tierra en Bolivia. Nicaragua destaca acuerdos con China. Presidente Lula entrega mérito de ciencia y tecnología. Chile y aniversario nacionalización del cobre. Así, querida audiencia, nos vamos con este segundo segmento noticioso ya del orden internacional. Buenos días. Hoy la ayuda solidaria a Cuba no es solo un acto simbólico para desafiar el bloqueo. La visión de Lucius Walker sigue siendo válida, pero la realidad de este nuevo periodo ha cambiado y nuestro movimiento de solidaridad tiene que adaptarse continuando llevando a más y más jóvenes a Cuba para que vean por lo que está pasando el pueblo cubano, manteniendo su dignidad y su apoyo a la revolución. También tenemos que hacer una parte importante de nuestro trabajo organizando la ayuda material a través de esfuerzos de colaboración con el objetivo de tener un impacto real. Esto es una guerra económica y cada aspirina cuenta. Presidente Maduro, Capriles sigue conspirando contra Venezuela. El pueblo te conoce. Apoyaste las guarimbas, al guaidosismo y las sanciones, destacó Maduro en su cuenta de Twitter. En La Paz entregan 13.254 títulos agrarios. Arce asegura que el 2025 terminará el saneamiento de tierras. Ponchos multicolores y vestimenta típica de tierras bajas fueron lucidas en un masivo acto en el Alto. No era para menos, el presidente Luis Arce hizo entrega de 13.254 títulos agrarios de tierras distribuidas en las 20 provincias de La Paz y que dan la certeza del derecho propietario para invertir y producir a 23.000 propietarios. Nicaragua, vicepresidenta destaca firma de acuerdos con China. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, destacó hoy los acuerdos que una delegación de su país firmó en Beijing con la contraparte china, lo cual fortalece la cooperación bilateral. El presidente entrega la Orden del Mérito Científico y reanuda el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva participará este miércoles, 12, en el Palacio de Planalto, en la ceremonia de entrega de la Orden Nacional del Mérito Científico. En un gesto de reparación histórica, el presidente y la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Luciana Santos, concederán la medalla a entidades e investigadores, entre ellos la médica sanitaria Adele Benzaken y el infectólogo Marcus Vinicius Guimaraes de la Cerda. A ambos les fue retirado el honor por la anterior administración en 2021. En repudio, otros 21 científicos renunciaron entonces a la nominación y también serán homenajeados en la ceremonia de este miércoles. Chile conmemora el 52º aniversario de la nacionalización del cobre. Los chilenos recuerdan este martes el aniversario 52 de la nacionalización del cobre, una de las medidas más emblemáticas adoptadas por el gobierno de la Unidad Popular encabezado por Salvador Allende. Fue una de las promesas de campaña del también conocido como compañero presidente. Fin de las noticias, gracias. Y así, querida audiencia, hemos llegado al final de esta emisión. Nos vemos el próximo día. ¡Felicidades! Radio Clarín. Radio Clarín.